Hoy vamos a orar para que Dios tenga misericordia de nosotros. Y mire qué oración tan tremenda. Y es que hoy la palabra de Dios haga ese efecto de puñal, que entre en nuestro corazón a lo más profundo, y no solamente que entre, si cuando ese puñal esté metido, empieza a ser así, para que realmente salgamos bendecidos por la palabra de Dios. Oremos. Sí, Dios, tu palabra, que es fiel, como un puñal de doble filo. Hoy queremos ser bendecidos por tu voz. No queremos seguir como oídos sordos, ni ojos ciegos. Hoy pedimos tu misericordia para que esta palabra que tú envías la recibamos llenos de vos, aunque nos duela, pero que sea de vos. En Cristo lo pedimos. Amén. Tenemos un nuevo año por delante para poner en práctica todas las nuevas resoluciones que nos ayuden en nuestro crecimiento como personas y hacia la madurez espiritual. Yo espero que como creyentes hayamos tomado en consideración también tomar resoluciones en cuanto a lo que es nuestra vida espiritual. Las experiencias vividas en el año pasado, hayan sido buenas o malas, nos han servido. ¿Por qué? Nos han hecho más sabios, más prudentes, más precavidos. Han abierto nuestros ojos. Yo espero que no tropecemos con la misma piedra. Hermanos, en nuestro crecimiento espiritual debemos aceptar de una vez y por todas que ese pecado que está inherente en nuestra naturaleza no nos permite, hay veces, pensar, amar y actuar debidamente, al punto que hasta decimos incoherencias que hay veces no nos damos cuenta. Y les voy a poner 3 ejemplos. Pero antes permíteme el por qué esto sucede. Cuando Satanás tentó a Adán y a Eva y allí les envenenó con aquello que era vanagloria, de querer ser como Dios, esto los marcó para siempre, los hizo rebeldes hacia Dios y hacia su voluntad, los hizo tener un concepto de sí mismo impropio, y esto fue lo que heredamos. Vemos que el hombre cada vez más se degrada en su relación con Dios, y repito, se refleja en nuestra conducta, manera de pensar y en lo que decimos. Yo les invito a razonar conmigo. Por ejemplo, profesamos que Dios es fiel, ¿no es cierto? ¿Lo profesamos? Sin embargo, decimos: Dios nunca me ha fallado. Ahora piensen, yo quiero que profundicen en esto que yo estoy diciendo, en esta frase. Por un lado decimos, Dios es fiel, y por otro, Dios nunca me ha fallado. ¿Qué implica esto? ¿Acaso no implica cierta grandeza de nuestra parte? ¿Sí? Yo espero que estés racionando conmigo. ¿Acaso no insinúa, y no estoy diciendo que sea consciente, que Dios nos debe algo y que cabe la posibilidad que nos falle? ¿Sí o no? ¿De dónde surge esa tendencia de culpar a Dios de nuestros infortunios y hasta llegar al extremo de enojarnos con Dios? Todo esto viene de nuestra grandeza o de creernos grandes.
Por un lado decimos Dios es fiel, por otro Dios nunca me ha fallado. Segunda frase que decimos incoherente: quédate, Señor. Y esa sí es muy común, ¿verdad? Quédate, Señor. Decimos Dios es omnipresente, pero decimos quédate, Señor. ¿Estará correcto orar de esta manera? Mire, no solamente encierra el sentido de una orden, sino que no solo es incoherente con la omnipresencia de Dios, pero también en el reconocimiento de nuestro estado y condición de pecadores. La palabra nos insta a nosotros a ser llenos del Espíritu Santo, o sea, procurar esa llenura del Espíritu Santo. Si yo estoy procurando esa llenura del Espíritu Santo, o sea, viviendo en santidad, no tengo necesidad de pedir quédate, Señor, porque la promesa del Señor es estar conmigo siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Y si no estoy procurando la llenura del Señor, ¿cómo me voy a atrever yo a decirle al Señor que se quede conmigo en mi condición de pecador? ¿Ven que es incoherente totalmente? Dios prometió, Mateo 28:20, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero a su vez nos pide, ahí en Santiago 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero no es todo lo que dice el versículo. El versículo 9 de Santiago también dice: pecadores, limpiad las manos, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, mi oración, en vez de decir quédate, Señor, más bien sería: ayúdame a mí a permanecer en ti. Yo soy el que necesito permanecer en ti. Yo lo veo recuerdo como padre, ¿verdad? Cuando mis hijos estaban pequeñitos y siempre los llevábamos de la mano, donde quiera. Íbamos a cruzar una calle, los tomábamos de la mano y el tiempo fue pasando y nos dimos cuenta cuando aquella mano hizo así para nunca más volverla a tomar. Nunca más. Los padres nos damos cuenta de eso, porque ya el hijo ya no quiere estar agarrado de su padre. Y eso es lo que nosotros hacemos con Dios. Nuestro Dios es Padre Celestial y Él nos lleva de la mano en esta vida, pero nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra suficiencia es la que nos hace hacer así de Dios. Y entonces, haciendo esto y viviendo lejos de Dios y como yo quiero, oro: quédate, Señor. No, soy yo el que tengo que estar en esta vida tomado de la mano de mi Dios todos los días. Es más, hay que ser agradecidos que tenemos esa mano para agarrarnos de Él. Agradecidos. Tercera frase: Dios es fiel a mí. Dios es fiel a mí. ¿Me debe algo Dios? ¿Acaso puede una criatura levantarse y exigirle al Creador y decir: Dios es fiel a mí? ¿Que alguien me explique esta incoherencia? Hermano, Dios es fiel, pero ¿a quién y a qué? Dios es fiel a Él mismo y Dios es fiel a su palabra. Él no es fiel a mí. Él es fiel a Él mismo y a su palabra. Es más, dice el Salmo 101:6: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén con Él. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Por lo cual, la fidelidad de Dios está muy ligada a su gracia y misericordia. Ese favor que recibimos de Dios sin merecerlo, sin derecho a exigir, sin reclamos. Recuerde,
no es lo mismo clamar que reclamar. Cuando uno no tiene derecho, uno no reclama. Leamos Lamentaciones para que veamos cuán ligada está la fidelidad de Dios con su misericordia, su gracia, su amor. Lamentaciones está entre Jeremías y Ezequiel. Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 al 26. Lamentaciones 3, 19 al 26. Precisamente palabras dichas estando en un momento desesperante, un momento donde el pueblo de Israel estaba sufriendo juicio y castigo de Dios. Dice el profeta: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué es lo que merecemos? Ser consumidos. Nunca decayeron sus misericordias, más nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El pueblo de Israel, y lo presento como una ilustración que ha de servirnos en nuestra tesis, cuando estuvo a punto ya de cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra prometida y ya dejar atrás el desierto, entrar a tomar posesión de ese mundo paradisiaco que Dios les había prometido, cuando Dios les habló, y me impacta mucho la manera en que Dios le habló al pueblo de Israel. Y yo quiero que lo tengamos presente porque estamos en el mes de enero, casi siempre el mes donde planificamos, donde tomamos resoluciones, y es una buena oportunidad para que Dios enderece nuestros pasos y decidamos que sea un año que yo viva para glorificar al Señor. Ojalá que sea así. Yo quiero que busquemos otro pasaje, Deuteronomio, capítulo 9, versículos 1 al 6. Deuteronomio 9, 1 al 6. Recuerden, ya Israel está a punto de tomar la tierra prometida, dejar atrás el desierto, y esto es lo que Dios les habla. Deuteronomio capítulo 9 del 1 al 6. Seré paciente para que sigan con la vista la lectura de este pasaje. Deuteronomio 9, 1 al 6. Oye, Israel, es como nos dijera: oye, oye, hijo mío. Oye, hermano, oye, hermana, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Vamos a leer hasta ahí y luego continuamos con el texto. Fíjense cómo Israel se encontraba frente a ese reto de conquistar una tierra que fue prometida a Abraham, Jacob e Isaac. Esa tierra, unos 40 años atrás, atemorizó a los espías que fueron enviados a recorrerla, causando
enojo y castigo divino. Esa tierra, Moisés solo la miró de lejos, por un arranque de ira pobre que le provocó el mismo pueblo. Hermanos, esta tierra claramente ahí dice, debía ser conquistada. Y esa palabra conquista implica luchas y cierto esfuerzo requerido de nosotros. Hoy tenemos el reto de crecer como personas cristianas en este nuevo año. Pero ¿qué pasa? Siempre que uno quiere crecer, madurar, hacer cambios positivos, nunca faltan los obstáculos, nunca faltan los enemigos. Y nosotros tenemos como enemigo el diablo, el mundo y la carne. Y hermanos, esto va a requerir ciertas luchas y esfuerzos propios. Pero notemos que el pasaje llama a un entendimiento. Fíjense, entiende, dice el versículo 3, hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti. Él es el que va a destruir esos enemigos. Por eso leíamos en Romanos 8:35, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios les prometió a Israel, sí, ahí hay una tierra, requiere conquista, pero yo voy a ir delante y voy a vencer a esos enemigos. Por más poderosos que sean, los voy a vencer. Hermanos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados. Y en este año no sabemos qué vamos a experimentar. Puede presentarse algo que nos amedrente, nos quite la paz, nos estorbe, nos perturbe. Y eso puede ser un problema con una persona, una enfermedad, una circunstancia. Pero, según la palabra del Señor, aunque se presentara el mismo diablo, como mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, será vencido. Pero el problema de nosotros, ¿por qué vivimos vidas destruidas? Porque no lo creemos. Porque que pensamos que estos problemas yo los tengo que vencer solo. No entiendo que Dios va delante de mí. ¿Y por qué Dios va delante de mí? Porque Él es fiel. Por gracia. Claramente el versículo continúa diciendo, fíjense, y esto es la parte que me impacta. No pienses en tu corazón, cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. Dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Tremendas palabras, ¿verdad? ¿Qué el Señor nos está tratando de decir aquí? Está abriendo nuestros ojos para que apreciemos su gracia. Quiero decir, si tú estás aquí hoy y no has recibido a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, no te has arrepentido de tus pecados y estás posponiendo o pasando de lado el llamado de Dios a recibirlo como Señor y Salvador, te lo digo, pobrecito de ti, estás condenado a un infierno eterno. No tienes por qué vivir condenado a un infierno eterno, porque ya Cristo
derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti. Y por gracia somos salvos. Y por gracia, como dice Pablo, soy lo que soy. Y de la plenitud de Cristo tomamos todo, gracia sobre gracia. Y es más, aquí Dios habla de un juramento. Y en Hebreos 6, del 17 al 20, Dios jura por sí mismo bendecirnos. Por sí mismo bendecirnos. Pero no es que en nosotros haya méritos ni justicia que merecen toda esta gracia, porque dice Isaías 64:6, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Mire, hermano, yo he escuchado otra incoherencia, personas orar de esta manera: Señor, por favor, quítale el dolor de cabeza a la hermanita Prudencia, porque es fiel, porque te sirve. ¿Ustedes están dándose cuenta de lo que hacemos? ¿Ustedes no ven que le estamos poniendo obras y méritos delante de Dios como si Él nos debiera algo? Hermano, Dios no nos debe nada. Nada. Nosotros lo que merecemos es condenación en el infierno. Por tanto, todas sus bendiciones nos vienen de su pura gracia. Simplemente porque Dios así lo prometió. Y en este caso, Él es fiel a su palabra. Y porque Él es fiel a su palabra, hoy yo puedo vivir confiado, tranquilo y seguro, porque creo en sus promesas. Ahora, hay otra pregunta aquí que hay que tener al tanto. Quiere decir entonces, no importa lo que haga o cómo me comporte, si ya acepté a Cristo, soy un bendecido. ¿El bendecido de qué Cora? ¿Quiere decir eso? ¿Por qué no dejamos que la misma palabra nos responda? Cuidado, hermano, con menospreciar y pisotear la gracia de Cristo y esa sangre que nos ha limpiado. La actitud hacia el pecado, escuche bien, la actitud hacia el pecado refleja la genuinidad de mi fe. Siempre refleja la genuinidad de mi fe. Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, ahí en el versículo 1. Y por favor, necesito avanzar en el mensaje. Lea toda esta porción bíblica en su casa. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por favor, continúe leyendo ese texto en su casa. No confundamos las cosas. Nosotros hemos sido justificados por gracia. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo maldito colocándose en nuestro lugar y pagando por nuestra maldición. Por eso es que somos justificados. La naturaleza del creyente es tener una actitud diferente hacia el pecado. La naturaleza del creyente es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Una cosa va con otra. ¿Qué mandamientos?
y dejamos por sentado, nosotros no nos justificamos con cumplimiento de la ley. Nuestra justicia está en Cristo. Pero eso no significa que estemos sin ley. Eso no significa que no guardemos sus mandamientos si verdaderamente amamos a Dios. ¿A qué mandamientos nos estamos refiriendo? Muy fácil, porque Cristo los presentó en el Sermón del Monte. Sí, podemos dividir la ley prácticamente en 3 categorías. Escuche. Está lo que era el código social. El código social regulaba todo lo que eran las relaciones sociales. Estamos hablando de leyes de higiene y de urbanización que Dios le dio a Israel. ¿Okay? Ese era el código social. Ahí hay aspectos también culturales que tenemos que tener al tanto. También está el código religioso, que eran todas las fiestas y los sacrificios que regulaban la relación con Dios. En este caso, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Ya no estamos obligados a observar ninguna de esas fiestas y ninguna de esos sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua y Cristo es nuestro mediador. Pero también estaba el código moral, el decálogo, los 10 mandamientos, que regulaba las relaciones personales. Así que mientras que el código social regulaba las relaciones sociales, el religioso, la relación entre el pueblo y Dios, ya el código moral regula las relaciones personales. ¿Se sabe usted de memoria los 10 mandamientos? ¿Sabe usted dónde están en la Biblia? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos saben dónde están los 10 mandamientos en la Biblia? ¿Quién me lo dice? Éxodo 20. A ver. Éxodo 20. Éxodo 20. Ténganlo en mente. Visiten. Ahí en los versículos del 1 al 17 están los 10 mandamientos. Y si usted estudia detenidamente el Sermón del Monte, el capítulo 5 al 7 de Mateo, usted va a ver ahí que Jesús está enseñando sobre los 10 mandamientos. Más, está elevando aquella ley a dimensiones más espirituales, más profundas. ¿Usted cree que alguien que viole los mandamientos divinos, así nomás, sin tener en cuenta la santidad de Dios para nada, usted cree que va a ser bendecido? ¿Usted lo cree así? Porque esté bajo la gracia. ¿Usted cree? Para los que piensan así, hay un pasaje de Hebreos capítulo 10, 26 al 31. Vamos a leerlo. Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, es decir, sus hijos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque yo traigo esto a reducir. Porque estamos hablando que Dios nos bendice, no porque lo merezcamos, sino por su gracia. Y porque grande es su fidelidad y Él es fiel a su palabra. Pero la misma palabra que jura bendecirlo, también dice que aquel que no guarda sus mandamientos
puede ser bendecido por Dios. Más bien, le aplica este pasaje y dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios mismo. Y usted quiere ver que sea verdad. Lo peor que le pueda suceder a un cristiano es apartarse de Dios. Y la evidencia la va a tener en su vida. No va a tener paz. Y lo que va a tener es una desesperación por todos lados. Porque no va a haber una cosa que le salga bien. Y si no se arrepiente, puede llegar hasta enfermarse y no se asuste, hasta morir. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Usted lee Deuteronomio 28 y se eriza. Y el mismo Dios ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que bendijo a Israel. Y le dice, tú te mantienes en mi pacto, va a ser bendecido hasta el gato a la casa. Sin embargo, el mismo capítulo dice mucho más de maldición para el que no se mantenga en él. Y usted lo lee y se queda frío, porque es devastación y caos total. Les estoy diciendo esto yo para amedrentarles, para buscando algún interés personal. No, todo lo contrario, es un mensaje de Dios misericordia en este principio de año, para que estos pasos se enderecen en Cristo y vivamos en santidad y no juguemos con Dios. No juguemos con Dios. Ese es el mensaje que el Señor nos está dando. Por eso, qué triste cómo la vanagloria ha degradado a tanto al ser humano. Nosotros quizás hemos fallado en nuestra ignorancia de hablar cosas incoherentes, como por ejemplo decir, Dios no me ha fallado, Dios no me ha dejado, o quédate Señor, o Dios me es fiel. Pero lo triste es que ahora se atreven a confirmar que el poder no está en Dios, sino en la palabra, en la boca, en el pensamiento, en lo que profesamos. Es lo que se atreven a decir hoy, para que ustedes vean cómo el hombre se ha degradado al punto de que en efectivo se cree Dios. Dicen que si usted quiere algo, lo único que tiene que hacer es embarazar la idea. No, sí, embaraza la idea y comienza a dar por hecho que ya pronto va a tener el avión parqueado allá atrás. Bueno, eso de decir si Dios quiere o si es la voluntad de Dios, ya eso está obsoleto. Esta mentalidad es una filosofía totalmente diabólica. Escuche, diabólica. Y lo triste es que muchas personas llamadas cristianas lo están practicando. Yo termino diciendo, hermanos, nosotros humillemos ante la poderosa mano de Dios. Reconozcamos siempre nuestra condición de pecadores. Y reconozcamos que sí, Dios es fiel, pero no a mí. Dios es fiel a Él mismo y a su palabra. Y como Él promete a los que están en Cristo, por Cristo, bendecirnos, por eso gozamos de toda bendición y toda riqueza celestial. Pero eso no quiere decir que yo tenga licencia o carta abierta para yo pecar, desobedecer a Dios, ser infiel, desobediente, ignorarlo y que me vaya también bien. No, no es así. La misma boca que promete bendecir, maldice. Y lo lindo de Dios es que si maldice y castiga al creyente, no es para destruirlo, es para corregirlo.
porque hasta en eso se ve el amor de Dios. Pero hermano, son castigos que duelen. Abra sus ojos, abra sus oídos, porque también como Israel nosotros a veces andamos con cerviz erguida. ¿Usted sabe lo que significa esa frase? Cerviz erguida. Es orgullo y vanidad de yo creerme que yo puedo. No necesito de Dios, no me hablen de Dios. Son gente que lo mismo le da el domingo que el lunes, no hacen diferencia ni entre lo profano ni lo santo. Es ahí, como sea, como venga, lo que sea. Siga así, siga con cerviz erguida. Usted va a ver. Pero la misericordia de Dios nos llama a que nos humillemos y a que enderecemos nuestros pasos y que Él nos ayude este año a permanecer siempre en Él, fiel, cerca a su palabra y también sirviendo. Que el Señor les bendiga. Amén. Te damos, Señor, infinitas gracias, porque una vez más tu misericordia es con nosotros, abriendo nuestros ojos. Claro que tenemos que reconocer que eres tú quien vas delante, destruyendo nuestros enemigos, destruyendo todo aquello que quiere obstaculizar, que crezca, que aprenda, que te sirva. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra y tenemos tu palabra. Gracias por tus bendiciones que gozamos solamente en Cristo. Pero cuánto tenemos que aprender, cuánto tenemos que humillarnos ante tu poderosa mano, cuánto necesitamos de tu luz y de tu guía y de tu corrección, para que en este año aprendamos a contar nuestros días y a traer al corazón sabiduría y podamos enderezar nuestros pasos, cada día acercarnos más a ti, porque tú te acercarás a nosotros. Señor, bendícenos con tu palabra, en Jesucristo.